colectivos de jóvenes comunistas, queremos primero que nada darle las gracias por acompañarnos en este homenaje a Eduardo Suárez y a Fernando Egea. Queremos también este 6 de agosto recordar a los miles de hombres y mujeres, muchos de ellos camaradas, que lucharon mano a mano contra el fascismo, el capitalismo y por los derechos de la clase obrera. Especial mención merece en un día como hoy el camarada Julián Grimau, destacado dirigente comunista, cuya detención en 1962 desató una reacción internacional sin precedentes en España. La prensa internacional se volcó en el apoyo de este compañero. Hubieron manifestaciones en muchas ciudades europeas y latinoamericanas. Sin embargo, esta presión social no sirvió de nada. Terminó siendo asesinado por el fascismo. Aquí en Canarias, hace 77 años, el 6 de agosto a las 6 de la mañana, el dirigente comunista Eduardo Suárez y el socialista Fernando Egea fueron ejecutados en el antiguo campo de tiro de la Isleta, porque el capitalismo, ya sea bajo el velo de una dictadura fascista, ya sea como ocurre hoy, bajo el velo de una falsa democracia, no puede permitir que la clase obrera tome el poder. Y por ello nos muestra su cara más descarnada, como ayer, que asesinaron a 3 dirigentes comunistas en México, en Guerrero. Eso, compañeros y compañeras, lo hace el actual capitalismo en su mal llamada democracia. Antes de pasarle la palabra a mis compañeros, Jorge de los colectivos de jóvenes comunistas y Armiche del Partido Comunista del Pueblo Canario, quiero recordar las palabras que Eduardo Suárez escribió antes de morir, la noche antes de morir, dedicada a las tabaqueras. Y dicen estas palabras: salud, valientes y queridas hermanas tabaqueras, por vosotras y por todos los explotados del mundo doy mi vida. Salud y adelante siempre. ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva! ¡Viva la liberación de los oprimidos! ¡Viva! Compañeros, compañeras, camaradas, gracias por acudir a este acto. El Partido Comunista del Pueblo Canario y el colectivo de jóvenes comunistas de Gran Canaria estamos aquí hoy junto al monumento a Juan Negrín para realizar este homenaje a Eduardo Suárez, comunista, diputado del Frente Popular, y Fernando Egea, socialista, delegado del gobierno de la Segunda República. Ambos fueron fusilados tal día como hoy, hace 77 años, en el campo de concentración de la Isleta. Como militante del colectivo de jóvenes comunistas, creo conveniente recordar cuál es la situación actual que vive la juventud de extracción obrera y popular en Canarias en este contexto de crisis estructural del capitalismo. El paro, una lacra que cada vez afecta a una mayor parte de la clase trabajadora, tiene una incidencia aún mayor en la juventud. Los datos oficiales del segundo trimestre de 2013 reflejan un índice de desempleo juvenil del 66%, es decir, que en Canarias de cada 3 jóvenes, 2 están en paro. Por otro lado, si bien no podemos olvidar el carácter de clase del Estado, se trata de un Estado burgués, tampoco podemos obviar que todas sus instituciones tienen ese mismo carácter de clase, y una de ellas es el sistema educativo. La educación orientada en todo momento a satisfacer los intereses de una oligarquía minoritaria y explotadora, a satisfacer los intereses de los grandes empresarios y de la banca privada. En ese mismo sentido van todas y cada una de las medidas que llevan a cabo los gobiernos de la patronal, tanto de Canarias como del Estado español en materia educativa. El capitalismo busca abrir aún más la brecha existente entre los hijos de los ricos y los hijos de la clase obrera. Suben las tasas universitarias, despiden masivamente a profesores, se suprime una parte importantísima del presupuesto destinado a becas, se eliminan titulaciones y modalidades, se confina a grupos numerosos de alumnos en aulas reducidas, etcétera, etcétera. Todo esto en un proceso acelerado de privatización de la educación. La consecuencia directa de todo esto es el desplazamiento de los estudiantes de extracción obrera y popular del sistema educativo. Este último curso, sin ir más lejos, 5.000 estudiantes en Canarias se quedaron sin poder acudir a la universidad
al no poder hacer frente a las tasas abusivas que el capitalismo ha impuesto en sus universidades. Todo ello, unido a la precarización de las condiciones de vida de toda la clase trabajadora en su conjunto, paro y salarios de miseria, obliga a muchos jóvenes a acudir cada vez a edades más tempranas al mercado laboral a vender su fuerza de trabajo. En economías familiares donde apenas se logra llegar a fin de mes, no solo no es posible pagar una matrícula universitaria, que eso ya es un lujo, son palabras mayores, sino que además los jóvenes se ven lanzados a aceptar cualquier empleo a cambio de salarios ridículos, con tal de aliviar la situación familiar. Cuando los comunistas y comunistas decimos que esta crisis y sus efectos más duros no son el resultado de una mala gestión del sistema, sino al contrario, del correcto y natural desarrollo de las leyes del capitalismo, es por cosas como esta. La burguesía no solo no lamenta que cada vez más jóvenes queden desplazados del sistema educativo, sino que además es exactamente ni más ni menos lo que está buscando con este tipo de medidas que ellos mismos imponen. De esta manera el empresario se va a poder permitir el lujo de ofrecer un puesto de trabajo por 600 euros, o una beca por 300 euros, unas prácticas, que está de moda ahora, por 0 euros. Ya es pagar por trabajar, el transporte lo pagas tú, 0 euros. ¿Que no quieres el puesto de trabajo? No pasa nada, date la vuelta y mira la cola de gente que hay detrás tuya deseando coger ese puesto de trabajo para ganar experiencia, para coger currículum, porque no contratan a nadie sin experiencia. Eso es lo que están consiguiendo con las medidas que ellos mismos imponen. Por eso no se trata de una mala gestión del sistema, no. El sistema funciona muy bien, pero funciona muy bien para la clase que está en el poder. Y precisamente no somos nosotros, compañeros. Se está produciendo un proceso de elitización de la educación. La burguesía no quiere que los hijos de la clase obrera tengan la oportunidad de disputar los puestos de responsabilidad y de mayor cualificación técnica a los hijos de los ricos, a sus propios hijos. Lo que quieren es, al contrario, un ejército de esclavos que subasten a la baja el precio de su fuerza de trabajo. Ese es el único futuro que le espera a la juventud en el capitalismo, compañeros y compañeras. Sobreexplotación, miseria e índice de paro desorbitado. Y cuando los jóvenes nos manifestamos para protestar por esta situación, por las agresiones que a diario tenemos que soportar por parte del capitalismo, entra en escena otro de los elementos del Estado con un marcado carácter de clase, que son las fuerzas represivas. Ejemplos de ello hay muchos. Al inicio del curso pasado, en la apertura, en los sucesos que ocurrieron en el Paraninfo de la universidad, aquí al lado, donde se dio un episodio de extrema violencia policial, la carga brutal contra los estudiantes valencianos que dio la vuelta al mundo. Estudiantes que estaban protestando simplemente porque estaban pasando frío en las aulas, porque se les quitó la calefacción, etcétera, etcétera. La represión es una constante en el capitalismo que, como dijo Sonia, sea cual sea su forma de expresión. Que no nos engañen diciendo que la represión fue cosa del pasado, que murió con el franquismo, que lo que hicieron con Eduardo Suárez y Fernando de Gea es algo que hay que olvidar para no reabrir heridas, que es la frase favorita de los voceros de la patronal. No. Es sabido que el fascismo ejerció un alto grado de represión y por eso estamos aquí. Pero los que estamos aquí también tenemos la obligación de recordar que la democracia burguesa, que es la otra cara con la que se manifiesta la dictadura del capital en la que vivimos, también echa mano de la represión en cuanto le es necesario. Y que tenemos que ser conscientes de que la represión va a ir en aumento y se va a ir recrudeciendo conforme la clase obrera vaya avanzando posiciones en la lucha de clase y vaya adquiriendo conciencia de clase. Porque será cuando la oligarquía vea peligrar sus privilegios. Desde el Partido Comunista del Pueblo Canario y al colectivo de jóvenes comunistas de Gran Canaria, llamamos a la clase obrera a organizarse y a luchar por construir otro modelo político y social. Un modelo donde sea la mayoría trabajadora la que decida qué, cuánto y cómo producir, y dónde invertir la riqueza generada por nuestro propio esfuerzo y sacrificio. Esa misma riqueza que hoy en el capitalismo
va a parar al bolsillo de un puñado de parásitos que viven a costa de nuestra miseria y de nuestra explotación. Y ese futuro que tenemos que construir, que tenemos el reto de construir, camaradas, tiene nombre y apellidos y se llama República Socialista. ¡Viva la Tercera República! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva! ¡Viva la Juventud Comunista! ¡Viva! ¡Muerta al fascismo! Compañeros, compañeras, reciban un cordial saludo del Partido Comunista del Pueblo Canario y de los colectivos de jóvenes comunistas. Si ustedes me lo permiten, lo primero es que me gustaría hacer un saludo especialmente caluroso, especialmente cariñoso a la compañera Isabel Méndez, nieta de Eduardo Suárez, que ha seguido durante muchos años junto con su madre Marisaro, sacando adelante una lucha por la memoria, por la recuperación de la memoria de nuestro querido y admirado por todos Eduardo Suárez Morales. Compañeros, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Estas palabras las dijo el comandante Fidel Castro allá por 1976. Un día como hoy, pero de 1936, un pueblo lloró cuando unas manos cobardes asesinaron a Fernando Egea y a Eduardo Suárez Morales. Y la injusticia tembló. Un 5 de agosto, pero de 1939, un pueblo volvió a llorar cuando otras manos cobardes asesinaron a las 13 rosas jóvenes, a las 13 rosas rojas, la mitad de las cuales menores de edad. Y la injusticia volvió a temblar porque la juventud no se amedrentó. Y hace 50 años, como decía la compañera Sonia, la injusticia volvió a temblar cuando el pueblo lloró el asesinato de Julián Grimau, un dirigente comunista que ha sido y será un ejemplo fundamental para las luchas de la clase obrera en el presente y en el futuro. Compañeros, compañeras, para quienes formamos el Partido Comunista del Pueblo Canario, para quienes formamos los colectivos de jóvenes comunistas, hablar de Eduardo Suárez, hablar de Fernando Egea, hablar de las 13 rosas o de Julián Grimau, no es solo rescatar su memoria. Para nosotros es recuperar y rescatar sus luchas, porque sus luchas siguen siendo las nuestras a día de hoy. Son fechas de combate, fechas que tienen que servir para impulsar un movimiento político capaz de construir una tercera república, pero no una tercera república cualquiera, como nos venden por ahí. Una tercera república en la que el poder efectivo esté en manos de la clase obrera, porque al fin y al cabo somos los trabajadores, las trabajadoras quienes creamos la riqueza con nuestro trabajo. Y esa tercera república, con el poder en manos de la clase obrera, es una república socialista. Llamemos a las cosas por su nombre. No nos vale de nada una república en la que hayamos mandado a la cola del paro a la interminable familia de los Borbón, si luego siguen gobernando los Paulino Rivero, los Rajoy, los Rubalcaba, si siguen gobernando la misma banca y la misma patronal que es la que hoy está mandando con puño de hierro sobre el país. Esa república no nos sirve de nada, compañeros y compañeras. Desde el Partido Comunista del Pueblo Canario, desde los colectivos de jóvenes comunistas, tenemos a gala hablar siempre bastante claro. O esa república que construimos es una república socialista con el poder en manos de la clase obrera, o esa república será una traición. Será una traición tan grande como lo fue la transición. Ese esperpento que llaman transición democrática y que en realidad solo sirvió para que los mismos franquistas de antes se cambiaran las caretas y siguieran mandando hoy en día. Para eso sirvió la transición.
Y decía que la lucha de hombres y mujeres como Eduardo Suárez, como Isabelita Sánchez, como las 13 Rojas, es nuestra lucha, porque la misma oligarquía capitalista, la misma unión de banqueros y patrones que los asesinaron en su momento, es la misma oligarquía capitalista que hoy nos está asesinando poco a poco. En el Estado español, desde que empezó la crisis capitalista, se suicidan cada día 8 personas. Si echamos un cálculo rápido, eso significa aproximadamente 3.000 personas al año. Nos están asesinando de uno en uno, compañeros y compañeras. Nos están asesinando mientras seguimos viendo la tele, mientras seguimos creyéndonos que la solución nos va a caer del cielo. Nos están asesinando mientras seguimos pensando que no se puede hacer nada. Nos están asesinando. Pero también es la misma oligarquía, ya lo decía antes la compañera Sonia, que ayer mismo asesinó a 3 camaradas del Partido Comunista de México en aquel país latinoamericano. Esa es la oligarquía capitalista, eso es el capitalismo. No vale seguir mirando para otro lado, compañeros, compañeras. No vale decir, es que yo no lo sabía. No vale seguir poniendo excusas. O nos organizamos para destruir el capitalismo, o el capitalismo nos destruye a nosotros. Así está la tesitura a día de hoy. Esa es la situación que tenemos sobre la mesa. Y de nada vale que miremos para otro lado. De nada vale que miremos al cielo esperando que el Espíritu Santo nos venga a traer la solución de nuestros problemas. De nada vale que sigamos creyendo que hay que aguantar 15 días más para el cambio de mes a ver si las cosas se arreglan solas. Las cosas no se van a arreglar, compañeros y compañeras. Las cosas no se van a arreglar si no salimos la clase obrera a la calle a mandar a toda esta panda de parásitos al cajón de la historia. Si no salimos los trabajadores y las trabajadoras a tomar el poder en nuestras manos, porque somos nosotros quienes creamos la riqueza con nuestro trabajo. Desde el Partido Comunista del Pueblo Canario, desde los colectivos de jóvenes comunistas, decimos que ya no hay tiempo para seguir viviendo en un mundo de fantasía y de ilusión. Ya no hay tiempo para seguir esperando a que las cosas se arreglen solas. Compañeros, compañeras, la utopía es creer que hay futuro en el capitalismo. Necesitamos una república socialista, ya lo decía el compañero Jorge, porque el presente y el futuro que nos ofrece el capitalismo, el presente y el futuro que nos ofrece la oligarquía, es el que vemos todos los días. Un paro cada vez mayor, un expolio masivo de los recursos naturales. Ahí está Repsol, que no va a dudar en destrozar las aguas canarias y con eso consigue sostenerse en el poder un día más. Con una pobreza y una miseria que ya campan a sus anchas por todos los barrios de nuestra tierra. Leía el otro día que, aunque nos parezca increíble, en Tamaraceite, ahí arriba, ya hay brotes de tuberculosis y de sarna. En Tamaraceite. No es un país del tercer mundo, no es un rincón perdido del planeta, es ahí, a tiro de 5 minutos. Ese es el presente y el futuro que la oligarquía nos está prometiendo. Ese es el presente y el futuro que el capitalismo nos regala con generosidad. La lucha que planteamos desde el Partido Comunista del Pueblo Canario, desde los colectivos de jóvenes comunistas, no es una lucha contra el PP porque está ahora gobernando. No es una lucha ni siquiera contra un banquero concreto como los ladrones de Bankia, por ejemplo. Es una lucha contra todo el sistema capitalista y contra quienes lo defienden de una u otra manera. Porque el mismo tipo de medidas que hoy está aplicando el PP en el gobierno del Estado, los aplicó anteayer el PSOE cuando gobernaba, o los aplica Coalición Canaria, o los aplica Izquierda Unida y el PSOE en Andalucía. No es un problema de personas, compañeros, compañeras. El problema es el capitalismo. Contra un sistema que nos da hombres como Amancio Ortega, el dueño de Zara, de Mango, de la que hay tantas tiendas en esta misma calle. Un Amancio Ortega que el año pasado aumentó
en 20.000 millones de dólares su ganancia en un año. Durante un segundo piensen cuántos son 20.000 millones de dólares. A ver si son capaces de hacerse una idea cuánto puede ser eso. En un año de crisis. ¿Y cómo consiguió aumentar 20.000 millones de dólares sus ganancias en un año? Explotando a la bestia, a las chicas que trabajan aquí, en Zara, en Mango, que trabajan en Inditex, a las mismas mujeres, a los niños y a las niñas que trabajan para las tiendas de Zara y de Mango, en Argentina o en Marruecos. Hablemos de Marruecos, por ejemplo. Allí, nuestro queridísimo Amancio Ortega, ese al que la burguesía pone como un ejemplo, explota a las mujeres y a los niños durante jornadas laborales de 13 horas diarias por 173 euros al mes. Eso es el capitalismo. Eso es el capitalismo. No tenemos que mirar muy lejos. Acerquémonos aquí a Cortefiel, a la esquina, y preguntémosle a las chicas cuántas horas trabajan, por cuánto sueldo. Acerquémonos a cualquier empresa y preguntemos lo mismo. Pero ahí tienen ustedes también al Fondo Monetario Internacional, esa organización terrorista de ladrones y expoliadores que nos dicen que la solución para España es que los trabajadores nos bajemos un 10% el sueldo más todavía. Es el mismo Fondo Monetario Internacional que nos dice que hay que subir el precio de la cesta de la compra, porque se ve que compramos muy barato. En opinión del Fondo Monetario Internacional, la leche, la carne, los huevos o el pan están demasiado baratos y tenemos que pagar más por eso. Ese y no otro es el capitalismo, es el futuro que el capitalismo nos promete. Un presente y un futuro de hambre, de guerra, de miseria, de explotación y de represión brutal. Compañeros, compañeras, vivimos en un momento histórico. Tenemos la responsabilidad ante las generaciones que nos precedieron y ante las generaciones que vienen detrás de nosotros de destruir el sistema capitalista antes de que nos destruya a nosotros mismos y a nuestros hijos. Y este pueblo sabe cómo hacerlo. Estamos ante un pueblo que nos dio a Eduardo Suárez, un hombre que durante el golpe franquista supo comprender que solo cabía la lucha, porque lo contrario era la barbarie franquista. Estamos ante un pueblo que protegió y cuidó a Juan García Alcorredera, porque supo que la lucha de Juan García Alcorredera era la lucha de todo un pueblo. Estamos ante un pueblo que se echó a la calle en muchos lugares del mundo para luchar, para exigir la libertad de Julián Grimau, porque sabía que la lucha de Julián Grimau era la lucha de todo el pueblo. Y sin duda alguna, desde el Partido Comunista del Pueblo Canario, de los colectivos de jóvenes comunistas, estamos convencidos de que este pueblo sabrá estar a la altura del momento histórico. Y no nos engañemos, es un momento histórico difícil. La oligarquía, la banca, la patronal, saben que el negocio se les hunde, que se les cae el capitalismo, lo saben, no son gente estúpida, no nos equivoquemos. Y por eso utilizan todos los recursos que tienen en sus manos para sostenerse un día más en el poder. Ahí están los ataques imperialistas a Libia, a Siria, a Mali. Ahí están las provocaciones continuas y sistemáticas que se lanzan contra el gobierno revolucionario de Cuba solo porque ha tenido la osadía de querer construir un mundo distinto al que prometen los Estados Unidos de América. Esa misma oligarquía que no duda en privatizar todo lo que está en su mano, no duda en privatizar la educación, la sanidad, los servicios sociales. Esa misma oligarquía que no duda en permitir o en facilitar la Repsol que pueda saquear todo cuanto le dé la gana sin que nadie le pueda ni toser. Es la misma oligarquía, la misma banca, la misma patronal que para sobrevivir en el marco de esta crisis estructural del capitalismo necesita empeorar las condiciones de vida de la clase obrera, de los sectores populares, es decir, necesita empeorar la vida de la inmensa mayoría del pueblo. Piensen ustedes que según datos
del Ministerio de Hacienda, no es precisamente sospechoso de ser comunista. 1.400 familias en España controlan el 80% de la riqueza que se produce en el país. Eso es capitalismo. No es otra cosa. Son 1.400 familias las que nos tienen agarrados por el pescuezo y nos van retorciendo cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque nosotros seguimos agachando la cabeza. Porque nosotros seguimos mirando para otro lado, pensando que la solución viene sola, pensando que aparecerá un genio de la lámpara que vendrá a concedernos 3 deseos y resolveremos nuestros problemas. Pero esa no es la realidad. Pero esta misma oligarquía tiene miedo. Tiene miedo porque sabe que la clase obrera y que los sectores populares se están organizando. Porque sabe que la clase obrera y que los sectores populares, más pronto que tarde, se unirán para destruir el capitalismo y acabar con su chiringuito. Por eso recurre a la represión. Por eso hay cada día más policías en los barrios populares, para que los jóvenes y los que ya vamos dejando de ser jóvenes sintamos permanentemente la bota del capitalismo sobre nuestra nuca. Por eso la Policía Nacional se permite el lujo de acercarse el otro día a Cruz de Piedra y pegar 4 tiros al aire para acojonar a la juventud, y digámoslo con todas las letras, compañeros, compañeras, para que nos demos cuenta de que a poco que nos movamos van a venir a por nosotros. Eso es el capitalismo, no es otra cosa. Y por eso ahora hay un juez que está persiguiendo a la persona que tuvo la osadía de grabar la acción de la Policía Nacional en Cruz de Piedra y lo quieren enchironar. Eso es la democracia burguesa. Eso es el capitalismo. Compañeros, compañeras, ese es el presente y el futuro que el capitalismo nos ofrece. Porque sabe bien que si no recurre a la represión más descarnada, se le cae el sistema mañana por la mañana. No nos dejemos engañar. Nunca más volveremos a aquella situación del capitalismo anterior a la crisis capitalista, porque la historia no da marcha atrás. Ya se acabó aquello del estado del bienestar y no va a volver. Ya se acabó toda aquella pantomima en la que nos hacían creer que la clase obrera tenía un futuro prometedor dentro del capitalismo. Eso es mentira. No lo fue entonces y nunca más lo será ni por asomo. Porque el capitalismo se hunde y no hay marcha atrás. Y es que el capitalismo es ese sistema que permite que las 300 personas más ricas del mundo tengan más riqueza que 3.000 millones de personas, que la mitad del planeta. Es el mismo sistema que ha condenado a casi 800.000 personas de Canarias, no estoy hablando de un sitio muy alejado, a 800.000 personas de Canarias las ha condenado a vivir entre el paro y la miseria. Todo para que una oligarquía pequeñita, porque son 4 gatos, los Lopezán, por ejemplo, los dueños de Bankia, sin ir más lejos, los dueños del Corte Inglés, etcétera, etcétera, sean cada día más ricos. Pensémoslo bien, son 4 gatos, compañeros, compañeras, pero su poder está en que nosotros les seguimos mirando de rodillas, en que nosotros seguimos pensando que no hay nada que hacer, que son demasiado poderosos, que, oye, vamos a esperar 15 días más que esto se arregla solo. Esa es su fuerza. Desde el Partido Comunista del Pueblo Canario, de los colectivos de jóvenes comunistas, lo decimos siempre muy claro. El presente y el futuro para la clase obrera, el presente y el futuro para los sectores populares, pasa por la destrucción del capitalismo y por la construcción de una nueva sociedad en la que el poder esté en manos de la clase obrera, en manos de los trabajadores y trabajadoras. Y eso se llama sociedad socialista comunista, compañeros y compañeras. Llamemos a las cosas por su nombre. No es una cuestión de políticos honrados, no es una cuestión de la corrupción,
por más que los corruptos se merezcan el paredón. No es eso. Es una cuestión fundamental en la lucha ideológica que hoy tiene que dar la clase obrera y los sectores populares. Hoy la cuestión está entre quienes están con la clase obrera y con los sectores populares y quienes no lo están. Quienes estamos con la clase obrera y los sectores populares decimos alto y claro que el único futuro que tenemos es destruir el capitalismo. Quienes están con la banca, con la patronal, son los que creen que hay otras formas de gestionar el capitalismo, que al capitalismo se le puede domesticar, que podemos conseguir que los empresarios no sean tan cabrones, que podemos conseguir que esa cosa que llaman los mercados nos respeten más. Esa gente vive en un mundo de fantasía y de ilusión, compañeros y compañeras. Pero lo que es peor es que están llevando al engaño a millones y millones de trabajadores, no solo de España, sino del mundo entero. Ya es hora de quitarnos la venda de delante de los ojos y darnos cuenta que el único futuro para la clase obrera es destruir el capitalismo, es avanzar hacia una sociedad socialista comunista. De lo que hablamos en el Partido Comunista del Pueblo Canario, de lo que hablamos en los colectivos de jóvenes comunistas, es de articular lo que hemos dado en llamar un Frente Obrero y Popular por el Socialismo. Es decir, un programa de lucha que tiene como ejes fundamentales la salida de la Unión Europea, del euro y de la OTAN. Cada día queda más claro, ya hay poca gente que lo duda, yo creo, que el euro, la OTAN y la Unión Europea no son más que tres inventos de la oligarquía capitalista para explotarnos más y mejor. Ahí están las continuas recomendaciones que lanza Bruselas de seguir empeorando las condiciones de la clase obrera. Pero también hablamos de la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Es decir, hablamos de la nacionalización de toda la banca, no bancas públicas ni chiringuitos varios. Toda la banca nacionalizada, toda la banca en manos de la clase obrera. Pero también hablamos de la recuperación de todo lo que se privatizó, como Unelco y Emalsa, por ejemplo. Piensen ustedes en Unelco. Si recuerdan, cuando nos quisieron vender la privatización, nos decían sistemáticamente que cuando fuera privatizada, por eso de la ley del mercado, bajaría la factura de la luz. Si echamos un vistazo a los últimos 5 años, ¿qué ha pasado con la factura de la luz? Que ha subido un 60%. Eso es el capitalismo. Que los ricos sean cada día más ricos y que los trabajadores seamos cada vez más pobres. Eso es el capitalismo. Pero también estamos hablando de la gestión de las empresas por parte de los trabajadores y de las trabajadoras. Y esto es muy sencillo de entender. Si no hay trabajadores que vayan a los supermercados, ¿quién abre los supermercados? Si no hay trabajadores que vayan al Cortefiel, ¿quién abre el Cortefiel que está ahí? Si no hay trabajadores que vayan a las escuelas, a los hospitales, a los talleres, a las fábricas, ¿quién hace funcionar todos esos negocios? No nos dejemos engañar. Somos la clase obrera, somos los trabajadores y las trabajadoras quienes hacemos andar las ruedas de la historia. Somos los trabajadores y las trabajadoras quienes creamos la riqueza con nuestro trabajo. Por tanto, ¿qué cosa más justa que seamos los trabajadores quienes decidamos lo que se hace con esa riqueza? ¿Es muy raro esto que estamos diciendo? Que sea tu trabajo, que seas tú quien controle el trabajo que tú estás haciendo. ¿Es tan raro lo que estamos diciendo? Pues nos han hecho creer que sí. Nos han hecho creer que esto que yo les estoy contando es una cosa de utópicos, de soñadores, de gente flipada. Eso es el dominio ideológico al que nos tiene sometido la burguesía. Pero para que este Frente Obrero y Popular por el Socialismo sea posible, tenemos que articular dos herramientas fundamentales. Una que tiene como eje fundamental nuestros barrios populares están brutalmente masacrados por la crisis capitalista, y es la conformación en ellos de comités para la unidad obrera, es decir, de vecinos y vecinas en cada barrio de nuestra tierra, en Cruz de Piedra, en La Reolla,
en Escaleritas, en Las Chumberas, en La Isleta, da igual. Donde los vecinos y las vecinas nos organicemos para defender nuestros derechos, para plantarle cara a esta panda de ladrones que nos quieren quitar hasta el aire que respiramos. Y el otro gran eje de esta lucha es lo que hemos dado en llamar Comités para la Unidad Obrera, es decir, una organización que tiene como idea fundamental superar el fraccionamiento sindical que hoy nos debilita a todos los trabajadores y trabajadoras. Piensen ustedes en un dato, yo siempre cito el mismo dato cuando hablo con los trabajadores. En el año 2002, por ejemplo, el Ministerio del Interior tenía registrados 17.000 sindicatos. Repito la cifra, 17.000 sindicatos en España. Eso es la expresión del fraccionamiento de la clase obrera. Y eso se traduce en debilidad de la clase obrera. Hay dos organizaciones patronales, la COE y la SECAPYME. Hay 17.000 sindicatos. ¿Quién tiene más fuerza? No hay que saber mucho de matemática, ¿verdad? Pues los comités de unidad obrera buscan exactamente esto. Es decir, unir en cada centro de trabajo, en el Bankia, en el Corte Inglés, en cualquier tienda que ustedes quieran, a todos los trabajadores de ese centro de trabajo, con un programa de lucha común y en donde nos da igual a qué sindicato pertenezca cada trabajador o aunque no pertenezca a ninguno. Eso no es lo importante. Lo importante es que haya trabajadores organizados luchando por sus derechos. Hay quienes dicen que somos utópicos al hablar de estas cosas. Hay quienes dicen que somos unos soñadores, que no sabemos de lo que hablamos, que vivimos en las nubes. Casualmente los mismos que suelen decir eso son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de las grandes fábricas, es decir, son todos aquellos a los que no va dirigido este discurso que estamos dando. Nosotros no queremos el apoyo del dueño de Repsol, no queremos que nos apoye Soria, no queremos a nuestro lado al dueño del Santander o del BBV o de Bankia. A esa gente ya tienen a sus PP, a sus PSOE, a su coalición canaria, etcétera, 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 para que les defiendan. Nosotros queremos a nuestro lado a los trabajadores y a las trabajadoras. Y nosotros decimos que la verdadera utopía es creer que hay presente y futuro en el capitalismo. La verdadera utopía es creer que se puede domesticar el capitalismo. La verdadera utopía es creer que los trabajadores y los capitalistas podemos vivir igual de bien. Eso es vivir en un mundo de fantasía y de ilusión. Y lo que es peor, eso es engañar a nuestro pueblo. Y eso es lo que está haciendo mucha gente. Compañeros, compañeras, no hay nada imposible cuando la clase obrera se pone en marcha. Cuando los trabajadores y las trabajadoras deciden ponerse en marcha, organizados, no hay fuerza en el mundo que los pueda detener. Ayer, Fernando Gea, Eduardo Suárez, las 13 Rosas o Julián Grimau no tuvieron miedo. Hoy, nosotros y nosotras no vamos a tener miedo. Armados con los comités de unidad popular, armados con los comités de unidad obrera, con un partido comunista y una juventud comunista a la ofensiva, la clase obrera será capaz de destruir el capitalismo y de construir una sociedad socialista comunista. Porque esa es la única forma de tener un presente y un futuro. Hoy más que nunca, la vieja consigna es una realidad: socialismo o barbarie. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Que viva el Partido Comunista! ¡Viva! ¡Que viva la Juventud Comunista! ¡Viva!